Hola amigos, tiempo sin grabar un video para este canal, el canal Clea Forever. Les iba a pedir antes de continuar escuchando el video y antes de continuar yo hablando, que se tomen un minutito por favor para suscribirse a mi canal. Les pido por favor que se suscriban a mi canal para darle mayor publicidad y les recuerdo que tengo un canal de historia que se llama Clea Historia y un canal de filosofía que se llama Clea Filosofía. Y Clea Unboxing. Bueno, tengo tiempo sin grabar sobre la guerra en Ucrania, ¿no? Y es que estaba a punto de no volver a hacerlo. Bueno, porque me exalta, todas las mentiras que corren, ¿no? Bueno, evidentemente este mundo, este siglo XXI, luce, no quiero decir que peor que el 20, porque el 20 tuvo 2 guerras mundiales, tuvo la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría. El 20 fue un siglo, sobre todo la primera mitad del siglo XX fue muy, muy jodida. Y bueno, yo nací en el 60, en la segunda mitad del siglo XX. Cierto que donde yo nací no me tocó ninguna guerra de cerca, pero estaban las guerras de Corea y Vietnam todo el tiempo presentes, ¿no? A través de la televisión, del cine, etc. Los golpes de Estado de derechas en Latinoamérica, las dictaduras de derecha latinoamericanas. Y finalmente algo sí me tocó porque tuve que vivir en Venezuela los golpes de Estado de 1992, el golpe de Palacio del 2001-2002, ya ni recuerdo el año. Y bueno, tuve que salir corriendo de allí y viví una de las cosas que siempre tuve en la infancia más miedo de vivir. Yo me acuerdo que en la infancia le preguntaba a mi mamá y a los adultos, ¿no? ¿Vietnam dónde queda? Tengo miedo. Y me decían siempre, Vietnam queda muy lejos, pero muy lejos. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Aquí nunca pasará nada así. En cuanto a la revolución, yo no comuniqué nunca a nadie mis miedos acerca de una revolución, aunque las revoluciones se acercaban a Venezuela por el norte, a través de América Central, las sandinistas, sobre todo cuando empezó la revolución sandinista. Me acuerdo que era adolescente y estaba a punto de cumplir 18 años y yo decía, bueno, por el norte vienen las revoluciones, o sea, la extrema izquierda, y por el sur se nos acercan las dictaduras de derecha, ¿no? Porque estaban las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil. Bueno, entonces estábamos allí, Venezuela, geográficamente donde está. Yo veía que por el sur se acercaba la extrema derecha y por el norte la extrema izquierda. Y recuerdo que los profesores en el colegio decían, nosotros somos diferentes, ¿no? Siempre esa soberbia del venezolano. Nosotros somos diferentes, nosotros somos el mejor país de Latinoamérica, eso no nos va a tocar. Yo no estaba muy segura de eso, ¿no? Y nos tocó una revolución. Y bueno, algo que nunca quise vivir, pero bueno, no fue la Revolución Francesa, eso era mucho peor. Pero la Revolución Francesa, la primera, la de la Revolución Burguesa de 1789, fue una carnicería peor que la Revolución Comunista de 1848. Sin embargo, debo decir que yo vivía al lado prácticamente de la casa presidencial, la casona. La casa presidencial en Venezuela queda en una urbanización de clase media, tendiendo a baja en algunos lugares, o sea, no queda en una urbanización de lujo y lo único de lujo que hay allí es la casa presidencial, la casona, que fue la casa de la hacienda de la Carlota, que al parecer fue en tiempos de la colonia una hacienda de cacao. Bueno, y claro, los golpistas en el 92, en el primer golpe, lo primero que hicieron fue tirarse en paracaídas sobre los alrededores de la casa presidencial
porque era de noche y suponían que el presidente estaba allí. Y estaba, pero se escapó por unos túneles que muchos militares desconocían. Y entonces, bueno, yo viví como en una trinchera. Yo pensé que me iba a morir, estaba al lado. Pero bueno, no quiero rememorar eso. El caso es que estamos con lo de Ucrania. Y en el siglo XXI las cosas han cambiado. Bueno, yo recuerdo que a los 21 años, por ahí, 23, salió la biografía de Buñuel, el cineasta Luis Buñuel, un cineasta que yo veía continuamente en la Cinemateca Nacional. Y yo me acuerdo que yo venía en el autobús de la universidad y ya había reunido el dinero para comprarla. Yo me acuerdo de ese día, el día que la compré. Yo tuve muchos libros. En Venezuela dejé 3.000 libros. Pero ese recuerdo, hay algunos que recuerdo exactamente cuando los compré. Si acaso no todos. Entonces yo recuerdo que yo venía en el autobús de la universidad. Yo iba hacia Chacaíto, el autobús de la universidad. Iba en el trayecto Sartenes a Chacaíto y en Chacaíto me bajé y yo sabía que en la librería Las Novedades, que no es precisamente una librería, es librería, papelería, etc. Pero yo sabía que ahí estaba porque estaba en la vidriera y el autobús me dejaba al lado de un pequeño centro comercial que había en Chacaíto. No recuerdo el nombre, no sé si todavía existe. Un centro comercial que tenía entrada tanto por la prolongación de la avenida Casanova hacia el este, que creo que es la avenida El Rosal, y por el otro lado, por la Plaza Brión de Chacaíto, también tenía entrada a ese centro comercial. Bueno, y fui a Las Novedades y compré la biografía de Buñuel, que me la despaché, me imagino que en un día o menos. Y me acuerdo que Buñuel hablaba del cuarto poder que iban a ser los medios de comunicación. Él decía que cuando él ya estuviera muerto, el mundo se enfrentaría a un poder desmesurado, nunca antes visto, que era el poder de los medios de comunicación de masas. Bueno, lo estamos viviendo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? En las televisoras de Occidente, léase, Europa y de Estados Unidos sobre todo, pero también de países donde la derecha gobierna en Latinoamérica, las televisoras occidentales pues han decidido, como de costumbre, esto no es nuevo, darnos una versión de lo que ocurre. Una versión que lo único de cierto que hay en esa versión es que caen bombas sobre Ucrania, eso evidentemente es cierto. O sea, las imágenes, y cuidado, nos meten alguna imagen que no es esa, pero bueno, las imágenes del bombardeo, las imágenes de los edificios destrozados, de las ciudades en ruina, de la gente huyendo hacia Polonia, sí son ciertas. Pero ojo con las imágenes también, ojo con las fotos y los videos, que pueden ser de otra cosa, ¿no? Pero las imágenes son ciertas y en base a las imágenes ellos elaboran, los medios de comunicación, la narrativa que les conviene. Los medios de comunicación, por supuesto, están a la orden no son nada independientes, ni que sean privados son independientes, están a la orden del poder mundial, ¿no? De eso que llaman el nuevo orden mundial, que me resistí a creer en él. Pensé que era una cuestión especulativa, pero parece que es cierto y bien cierto, ¿no? Entonces los medios de comunicación pues escriben o nos narran la narrativa que más les conviene. Ahora, en primer lugar, por supuesto, yo no quiero una guerra y yo no quería esa guerra, para que no queden dudas de mi posición. En primer lugar, bueno, la destrucción de las ciudades ucranianas, realmente no prefería que eso no hubiese sido así y lo lamento profundamente al ver esos edificios que caen como si fueran de papel, que quedan las paredes colgando como si fueran de cartón y tú lo jalas y lo terminas de tumbar. Bueno, eso es terrible. Allí dentro de cada uno de esos apartamentos vivía una familia, tenía sus recuerdos, sus libros, sus cosas de cocina, su vida, ¿no? Y la vida, que a lo mejor a la vida que a casi todo el mundo le cuesta, toda la vida montarse una vida más o menos vivible, pues han perdido todo por lo que han luchado toda la vida, ¿no? Al perder el apartamento, la casa y todos los enseres, no solo se pierde lo material, se
se pierde todo. Creo que no hay que explicar mucho eso porque eso es evidente. Por supuesto que la gente caminando hacia Polonia y todo eso es verdaderamente terrible, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de Ucrania. En el 2008 mi vida estaba seguramente muy complicada porque no estuve, y yo toda la vida he estado pendiente de las noticias. Pero en 2008 todavía, yo llegué a Europa en 2005 y en 2008 todavía yo no tenía una posición estable. Eso no quiere decir que la tenga ahora, pero ahora es más estable que la de 2008. O por lo menos ya sé dónde estoy pisando, ¿no? Al principio uno no conoce ni las leyes, ni sabe. Por ejemplo, yo ahora debo, no sé, 2 recibos de luz y el que está por venir dentro de unos días, de electricidad, perdón. Y eso en 2005, cuando llegué, me hubiese parecido aterrador. Ahora ya lo refinanciaré, ya veré cómo hago, o sea, uno se va relajando, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco. Entonces, en 2008 hubo unos acontecimientos. ¿2008 fue? No, 2014, perdón. ¿Cómo pasa el tiempo? Dios mío, no, en 2014, pues yo estaba ya en este piso. Era mi segundo año en este piso. Bueno, en 2014 hubo algo que pasó allí entre Rusia y Ucrania y hubo 2 regiones de Ucrania, 2 regiones del este de Ucrania, lo que llaman el Donbass. Y voy a ver un mapa de Ucrania para poder... Uy, no me digas, sí. Pues este móvil está descargado. Voy a ponerlo a cargar. Bueno, hay 2 regiones en el este de Ucrania que se declararon independientes en 2014. En la región del Donbass. Y esas regiones se llaman Luhanska y no me acuerdo la otra, pero ustedes lo buscan. Y no sé si se pronuncia Luhanska. Estoy practicando cómo se pronuncia cuando lo escucho en la tele. Y por supuesto trato de ver la BBC o France 24 horas o Deutsche Welle, la televisora oficial alemana, la televisora estatal alemana, porque viendo televisión española les aseguro que ustedes no aprenden a pronunciar nada. Lo que sí se aprende es a pronunciar mal. Bueno, entonces hay 2 regiones que se declararon independientes en 2014 al este de Ucrania. En la región del Donbass son 2 regiones pobladas mayormente por prorrusos, ucranianos prorrusos. Ahora se sabe que Ucrania lleva desde el 2014 en guerra civil. Es decir, lo que no nos dicen las televisoras. Hay una guerra civil en Ucrania desde 2014. Estamos en 2022, son 8 años. Ucrania tiene guerra civil desde hace 8 años. La guerra es de Kiev, como se suele decir, del poder presidencial ucraniano, contra las repúblicas independientes, ¿no? La independencia de estas 2 repúblicas solamente son independientes de hecho, porque ellas se declararon independientes y al parecer tienen su propia policía, sus propios militares, ¿no? Pero el único país que ha reconocido a esas 2 regiones como independientes es Rusia. Ni la ONU, ni ningún país de la Unión Europea, ni mucho menos Estados Unidos las ha declarado. Es decir, ha aceptado que son independientes. Pero de hecho lo son. Ahora, esto no le ha sido indiferente a los gobiernos ucranianos que atacan a estas 2 regiones continuamente, y Ucrania tiene 8 años en guerra civil, cosa que los medios de comunicación no nos dicen. Es decir, no estamos hablando de un país que estaba tranquilo, ¿no? Donde no pasaba nada y de repente Putin, que es muy malo, decidió joderlo. No. Allí hay una guerra civil.
Ahora, esta guerra civil está disimulada. eh, Porque a la región del Donbass, ¿por qué se independizan estas dos regiones que quedan en el Donbass, es decir, al este de Ucrania? Se independizan porque los habitantes de esas regiones sufrían agresión de parte del gobierno de Ucrania. Y el gobierno de Ucrania permitía que grupos irregulares asesinaran a los habitantes de esta región, porque estamos hablando de asesinatos, es más, estamos hablando de limpieza étnica. Entonces, vamos a ver qué es Ucrania. Ucrania es un país, Ucrania es como dirían en España, un nido de nazis. Entonces, en Ucrania, desde antes del 2014, porque si estas regiones se independizaron, aunque nadie lo reconozca, solamente Rusia, en 2014 es porque necesitaban independizarse, es porque estaban siendo víctimas de una limpieza étnica que no ha parado en ningún momento. Aunque a pesar de que se han independizado, la limpieza étnica ha continuado hasta el 2022 y sigue. Ahora hay una guerra con Rusia, pero sigue habiendo una guerra civil. Entonces, no solamente el ejército ucraniano ataca a estas regiones, sino también y sobre todo grupos filonazis. Grupos filonazis que llevan mucho más de 8 años haciendo una limpieza étnica en Ucrania. Por eso hubo una guerra en 2014, una pequeña guerra en 2014. Antes de 2014 ya había grupos filonazis, o nazis, vamos a llamarlos nazis de una buena vez, haciendo una limpieza étnica en Ucrania. Esto lo dije ya en mi último video sobre Ucrania y Rusia. Es decir, que Zelensky, que por cierto llegó al poder a través de un golpe de Estado, cosa que se le olvida decir a los medios de comunicación. Los medios de comunicación llaman a Zelensky presidente cuando no lo es un dictador, y llaman a Nicolás Maduro, por ejemplo, dictador cuando es un presidente, porque Nicolás Maduro ganó las elecciones en Venezuela. Y ustedes saben que yo nunca he sido chavista, es decir, nunca he votado por ellos, pero ganó las elecciones. ¿Qué tipo de persona soy yo? Yo soy una persona que busca la verdad, independientemente de si la verdad la tienen los que me gustan o los que no me gustan. Maduro ganó elecciones y se le debe llamar presidente. Zelensky llegó allí por un golpe de Estado y se le debe llamar dictador. Volodymyr, parece que yo decía Volodymyr, excusen, es que estos nombres están bastante alejados del español y de los idiomas que yo domino, ¿no? Volodymyr Zelensky es un dictador. Entonces, en Ucrania, número 1, hay grupos nazis o filonazis, como se le quieran llamar, haciendo una limpieza étnica. Llama la atención que, aunque Volodymyr Zelensky diga que él es católico ortodoxo, él es de origen judío. Él es judío y se declara católico ortodoxo, como hacen muchísimos judíos, no solo en Ucrania, sino en el mundo entero. Entonces, llama la atención que un judío permita que haya grupos nazis en su país, haciendo una limpieza étnica, cuando ellos, y voy a decir esta palabra por primera vez en mi vida, cuando ellos, supuestamente, entre comillas, fueron víctimas de una limpieza étnica durante la Segunda Guerra Mundial por parte, sobre todo, de Hitler. Entonces, que un judío permita una limpieza étnica a grupos filonazis en Ucrania llama la atención. Y esto es una de las características del siglo XXI. En el siglo XXI todo es muy raro. Los que antes eran nazis, ahora a lo mejor son progresistas. Bueno, es más o menos lo mismo. Bueno, los que antes eran nazis, a lo mejor hoy en día son las víctimas y los que antes eran judíos, a lo mejor hoy en día son los agresores. Y bueno, este siglo XXI, como dicen los venezolanos o como decimos los venezolanos, es una especie de arroz con mango bastante difícil de entender, ¿no? Las cosas aquí no están claras. En realidad, en la historia mundial,
sobre todo cuando los siglos se acercan a hoy en día. Con cuanto más tiempo pasa, la sociedad es más complicada, todo es más complicado, hay más gente, más tecnología, más corrientes políticas, más de todo, y todo se hace más difícil de analizar. Pero en el siglo XXI parece ser el siglo de la confusión, el siglo donde lo verde es rojo, lo rojo es amarillo, lo amarillo es azul, donde no sabemos qué cosa es qué cosa y no sabemos dónde estamos parados. Es un siglo complicadillo, ¿no? Bueno, entonces, tenemos a un señor de origen judío permitiendo una limpieza étnica en Ucrania. Entonces, que no se diga que en Ucrania no pasaba nada antes de la intervención de Putin. Uno, grupos filonazis haciendo una limpieza étnica. Número uno. Número dos, y esto lo vi en televisión francesa, que lo tradujeron mal, pero entendí en ese momento, hay algunas cosas cuando hablan en ruso o en ucraniano que yo logro entender, ¿no? Debido a que domino varios idiomas, pero no esos. Yo no hablo ni ruso ni ucraniano, pero entiendo ciertas palabras, ¿no? Además que domino el griego ático y yo entiendo ciertas palabras. Entonces, a pesar de que la traductora francesa de France 24, televisión francesa 24 horas, France 24, tradujo la cosa mal o se comió varias cosas para no traducir lo que decía el tipo, estaban entrevistando a un tipo en Ucrania. Y el tipo dijo, yo soy musulmán, yo quiero un Estado islámico. Eso no lo tradujeron así, lo tradujeron como, en francés lo dijeron como, él está en contra de la agresión rusa. Es un ucraniano que está en contra de la agresión rusa. Él no dijo eso. Él dijo que él era un ucraniano islamista, musulmán, que quería un Estado islámico. No solamente dijo que era un ucraniano, ¿no? Después dijo que Rusia les había jodido el Ramadán, cosa que la señora esta francesa no tradujo. Luego dijo que los rusos pagarían muy caro, según la traductora francesa, lo que estaban haciendo y que por cada muerto musulmán ni se imaginaban cómo lo iban a pagar. Pero en realidad este hombre habló de cortar cabezas, pero la traductora francesa dijo, no, bueno, él dice que los rusos van a pagar por esto. O sea, ella no especificó, ¿no? Aunque yo estoy segura que ella habla ucraniano y ruso y francés perfecto, porque si no, no sería la traductora. France 24 contrata gente que sabe hacer lo que ellos necesitan. Ahora, por supuesto que France 24, la directiva le debe haber dicho, cuidado con lo que traduces. No traduzcas todo, cambia un poco la cosa. Ni se te ocurre hablar de musulmanes, ni de Estado Islámico, ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, hay gente que habla muchos idiomas. Y en Europa, sobre todo, hay mucha gente políglota porque es un continente donde hay muchos idiomas. Tú cruzas una frontera, otra y otra, y ya te enfrentas a 4 o 5 idiomas distintos. Empezando porque dentro de España hay un montón de idiomas. Está el castellano, que se convirtió en español. Hay diferencias entre ellos, pero bueno, está el español, pero está el catalán, está el vasco, está el gallego, del cual yo entiendo el gallego perfectamente, y lo escribo y lo leo. El vasco no lo entiendo para nada. Lo único que sé decir es cale borroca, que quiere decir, violencia callejera. Y etata, País Vasco y Libertad. Bueno, etata atasuna, que quiere decir País Vasco y Libertad, porque bueno, viví 6 meses, un poquito más en Bilbao y aprendí algunas cosas de mi compañera de piso, ¿no? Porque yo siempre decía la ETA y me decía, no es la ETA, es ETA sin artículo, porque significa País Vasco y Libertad. Entonces tú estás diciendo la País Vasco y Libertad. No digas la ETA, que suena horrible, di ETA. Ella no estaba de parte de la ETA, solo me estaba corrigiendo la forma de hablar, cosa que agradezco. A mí me gusta que me corrijan y me gusta hablar bien. Es ETA. ETA también significa y
en el idioma vasco. Entonces, no. Ta significa I, ta. Entonces ETA es Euskadi, es decir, País Vasco. Ta, I, y libertad. Acatasuna, creo. Bueno. Y Cale Borroca es violencia callejera. Bueno. Y el catalán se entiende. Yo no hablo catalán, pero se entiende. Digamos que lo entendemos casi todos en un 70% o más, 80%, ¿no? Pero no solamente esos esos 4 idiomas se hablan en España. No solamente tenemos catalán, español, gallego y vasco. Tenemos el valenciano, que se parece al catalán, pero no es igual. También tenemos el idioma del mallorquí, que se parece al catalán, pero tampoco es igual. Y en algunos pueblos todavía hablan el leonés y otros idiomas que quedan por allí. Entonces, estoy hablando de un solo país. Vamos a hablar de la península ibérica. También tenemos el portugués. Entonces, estoy hablando de un solo país y miren la cantidad de idiomas distintos. Entonces, Europa es muy así. Pero quizá el caso más drástico sea el de España con la cantidad de idiomas que hay, ¿no? Y 4 de ellos son oficiales. El español, por supuesto, el gallego, el catalán y el vasco. Bueno, es decir, que los europeos hablan idiomas y uno cuando pasa mucho tiempo en Europa y años y décadas termina hablando idiomas también. Bueno, entonces, punto número 1, lo vuelvo a decir. En Ucrania hay grupos filonazis haciendo limpieza étnica. Punto 2. En Ucrania hay grupos de radicalistas musulmanes, muy posiblemente con nacionalidad ucraniana o no lo sé. Bueno, que parece que también que hacen su propaganda y todas estas publicidades que en la Unión Europea impide cualquier tipo de publicidad para que la gente se adhiera al ISIS, ¿no? Y sobre todo para que la juventud no sea convencida por alguien de irse a entrenar no sé a dónde, a Irán o qué sé yo, ¿no? Eso lo hace la Unión Europea por un lado y por otro lado oculta que Ucrania sirve de escondite para estos grupos que, por cierto, ponen bombas en Europa, conducen camiones o furgonetas en Europa y le pasan por encima a la gente en una calle, en una acera, cortan cabezas y bueno, en Ucrania tienen un escondite. Número 2, grupos islamistas extremistas en Ucrania. Protegidos en Ucrania. Número 3, en la televisión y también en Euronews específicamente, se puede ver un montón de bebés en un galpón y 3 o 4 enfermeras. Se le preguntó a las enfermeras, ¿de quién son estos bebés? Y las enfermeras dicen, de las madres de alquiler. Apenas paren, salen corriendo para Polonia y dejan los bebés tirados. Investigando un poco más, descubro que Polonia es el paraíso de los vientres de alquiler. Ucrania, como yo dije en el video anterior, es un país pobre. Entonces, las mujeres jóvenes, un porcentaje verdaderamente aterrador por lo grande del porcentaje de las mujeres jóvenes ucranianas se prestan para hacer vientres de alquiler porque necesitan el dinero. Entonces, ¿qué es un vientre de alquiler? Bueno, los vientres de alquiler existían a finales del siglo XX también. Es una mujer que presta su útero para llevar a cabo la gestación de un feto que no es de ella, porque le introducen un óvulo que no es de ella, fertilizado, digamos así, por un espermatozoide que tampoco es de nadie que ella conozca. Entonces las alquila gente rica y cuya gente rica generalmente el caso, aunque hay otros casos, es que una mujer no logra llevar a fin su embarazo. A las pocas semanas hay un aborto espontáneo y el médico le dice, mire, su útero no está en condiciones de llevar a fin un embarazo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ella se sacan a varios óvulos, los congela, se van a Ucrania, se consiguen un vientre de alquiler y le introducen un óvulo fecundado por la pareja o el marido de esta mujer
a una mujer joven en Ucrania que tiene un útero perfecto, en perfecto estado. Esta mujer lleva a cabo la gestación, pare. Generalmente el contrato dice que tiene que ser por cesárea, pero como estalló una guerra, seguramente parieron de forma natural, aunque no lo sé. Y bueno, les da el bebé y parece que le pagan 50% antes y 50% después. Esto es un horror por varios motivos. Primero, alquilar tu cuerpo, ¿no? Luego, cuando una mujer tiene, o sea, el instinto materno, yo sé que no se desarrolla únicamente en las mujeres que llegan a ser madres, porque yo no soy madre, nunca he sido madre, nunca he parido, nunca he quedado embarazada por accidente ni nada de eso, nunca he abortado, pero sé, porque lo sé, que tengo instinto maternal. Por ejemplo, una vez estaba yo parada para cruzar la calle de Alcalá y veo un niño solo que se lanza a cruzarle. Inmediatamente es que me lancé y lo traje para la acera. Estas son cosas que hacemos las mujeres de forma instantánea, sin pensar, ¿no? Incluso cuando vemos cachorros, no solamente cuando vemos niños, Homo sapiens, sino cuando vemos cachorros. Por ejemplo, vemos un gatito que le va a pasar una camión por encima y corremos a salvar el cachorro, ¿no? El instinto materno es muy poderoso, el instinto maternal, y entonces estas mujeres que llevan dentro un feto, aunque el óvulo no sea de ella y el espermatozoide no sea de su pareja, ni de un amigo de ella, ni de nadie que ella conozca, el hecho de llevar 9 meses encima ese feto hace que ella se involucre. Y el hecho de parirlo ni les cuento. Es más, la cesárea se hace por dos motivos. Uno por seguridad, para que no pase nada malo durante el parto, y el otro para disminuir digamos, el afecto o la relación afectiva que se pudo haber establecido durante el embarazo entre esa mujer y el feto, ¿no? Ahora, es imposible evitar esa relación afectiva. Muchas mujeres de alquiler huyen y se esconden para parir porque dicen, no, este bebé no lo voy a dar, es mío. Entonces, ser un vientre de alquiler es una cosa terrible. Está prohibido en toda Europa, se supone que está prohibido en Estados Unidos, pero se hace. Y bueno, ¿quiénes alquilan estos vientres? Los ricos europeos, los ricos norteamericanos. Y aunque ustedes no lo crean, un porcentaje enorme de los millonarios latinoamericanos. Porque en Europa se puede hablar de ricos, pero en Latinoamérica se habla de millonarios y yo sé que los que me escuchan mayormente son latinoamericanos y eso lo sabemos. Aquí cuando alguien dice, fulano es rico y te muestra la casa, tú lo que ves es un chaletico. Hay un chalet de 2 pisos, nada. Que vayan a Brasil, que vayan a Río de Janeiro, que vayan a Caracas, que vayan a Ciudad de México y vean lo que en realidad es ser rico. Las mansiones que hay en estos países nuestros con esa separación entre clases a nivel económico tan grande, ¿no? Es algo que aquí se desconoce, ¿no? Nosotros venimos de países que tienen ricos y pobres, que no hay nada en el medio, ¿no? En cambio, Europa es un continente de clase media, ¿no? Pero bueno, hay un porcentaje bastante grande y significativo de millonarios latinoamericanos que también alquilan estos vientres. Ahora, ¿cuál es el punto? Este es el punto número 3 de lo que pasa en Ucrania. El punto es que ningún país decente permite esto, pero al presidente Zelensky le parecía fabuloso. Entonces, como no hay ninguna vigilancia y como se permite, pues cuando tú permites que haya vientres de alquiler, tú como gobierno, pues va a haber, toda mujer que se preste para ello lo va a hacer. Toda mujer que quiera prestarse para ello, para ganar dinero, se va a ofertar, por decirlo así, como vientre de alquiler, porque no hay ningún estado que le vaya a reclamar, ni hay ningún estado que se lo prohíba. Entonces, tercer problema, vientres de alquiler. Ahora hay un montón de bebés, hijos de la nada, tirados allí. Hay unas enfermeras a las que les preguntaron, ¿y ustedes qué van a hacer? Y ellas dijeron, estos niños no sabemos ni de quién son, pero son bebés. Así que nos quedaremos con ellos hasta el final. Aunque nos bombardeen, moriremos con ellos, pero somos incapaces de dejarlos.
Hay que verle la cara a eso. En cuarto lugar, en cuarto lugar, hay una cosa horrorosa, peor que la de los vientres de alquiler, que es la venta de órganos. En Ucrania no vigilan la venta de órganos, entonces muchos niños ucranianos perfectamente sanos y pobres son raptados, secuestrados, les sacan un ojo, les sacan el hígado, les sacan un riñón y lo compra, por supuesto, lo compran millonarios latinoamericanos y ricos europeos y estadounidenses. Y ese niño no aparece más nunca, después de que le sacan todos los órganos que necesitan para niños ricos de otras partes del mundo, pues los matarán y los tirarán por ahí. Entonces, esto es una muestra nada más del gran país que es Ucrania, ¿no? Un país con grupos filonazis, grupos extremistas, vientres de alquiler, pero masivamente, venta de órganos. No solo de niños, pero sobre todo de niños. Un millonario colombiano, que por cierto, uno de los países que más compra órganos es Colombia. Un millonario colombiano quiere un ojo para un hijo que le nació con un ojo malo y lo compra en Ucrania. Esta es la maravilla del país. Ahora, todos esos refugiados ucranianos que caminan, a mí me da mucha pena, pero muchos de ellos saben muy bien qué país es Ucrania. Claro, el papel de víctima les queda muy bien. A algunos se le nota que son unas arpías. Incluso hay una niña pequeña que aparece todo el tiempo diciendo, yo siempre paso a otra cosa que me llama la atención. Todos los ucranianos hablan español y con acento de España. ¿Por qué? Entrevistan a cada rato a una niña ucraniana huérfana que está en un orfanato en Ucrania y que Zelensky no permite que salgan de allí porque son ucranianas. Y ella está con su hermano, son huérfanos. Y ella dice, yo quiero ir a España, donde paso mis veranos con una pareja de españoles que ayuda a mi mantenimiento y que quieren ser mis padres. Entonces, una niña pequeña, todavía muy pequeña, que le dice a la cámara, porque entonces la periodista hace una llamada hace una videollamada en su móvil y la comunica con los que ella quiere que sean sus padres en España, donde pasa los veranos. Y entonces ella, y se le notaba la hipocresía a leguas, dice, Antonio, me acuerdo del Antonio, no del nombre de la mujer, Antonio, fulana, yo los quiero muchísimo, lo saben, yo los amo. Quiero ir a España, yo los amo, por eso quiero ir a España, porque los amo. Bueno, la hipocresía se veía a leguas. Ella quiere venir a España porque quiere vivir como una rica, porque esos señores son ricos. Hombre, yo sé que no es agradable estar en un país en guerra, pero yo creo que en Ucrania maduran antes de tiempo y con la cabeza llena de cosas malas. Yo he conocido ucranianos en España que solo piensan en el dinero. Yo tuve una alumna ucraniana y realmente era una pequeña víbora y la madre era una gran víbora. No eran inmigrantes, pero tenían un grado de maldad y un grado de tratar de aprovecharse de cualquier circunstancia que era notorio, ¿no? Y dejé de darles clase. Siempre pidiendo rebaja, aunque cuando ellos trabajaban, por supuesto, pedían salarios más altos, pero siempre pensando, ¿no? Bueno, entonces he relatado 4 problemas que tiene Ucrania, pero tiene más. Filonazis, extremistas islámicos, vientres de alquiler, venta de órganos. País maravilloso, ¿no? Bueno, Putin llevaba mucho tiempo diciéndole a Europa que había que intervenir en Ucrania para eliminar estas cosas. Putin se había reunido con muchos líderes europeos antes de esto para decirles que había que eliminar esto, que esto no podía seguir así y que estaban matando a ucranianos prorrusos. Europa no le hizo ni el menor caso a Putin.
Y además hay una cosa, esta guerra fue provocada por la invitación de Estados Unidos, de Biden específicamente. Esto ya lo expliqué en el video anterior. Biden invita a Zelensky a formar parte de la OTAN, ¿no? Y entonces nuevamente Putin habla con Europa y dice, yo no voy a tener a misiles de los Estados Unidos apuntándome del otro lado de la frontera, en Ucrania. Ucrania no puede pertenecer a la OTAN. Europa no le hace caso. Esperaron también, para hacerle esta proposición a Zelensky, esperaron que Merkel dejara de ser canciller de Alemania. Porque se retiró, ojo, porque si Merkel hubiese vuelto a participar en las elecciones, vuelve a ganar. Se retiró con una popularidad del 70%. Después de 20 años o de 18 años en un cargo. Eso no lo ha logrado nadie, yo creo que en toda la historia mundial. Merkel, como ustedes saben, nació en la Alemania del Este, en la época de la Unión Soviética, es decir, nació en un país comunista sometido por la Unión Soviética. Merkel es doctora en física y es músico y político. Pertenece ella a la democracia cristiana alemana. Merkel, por haberse criado en un país que estaba en la órbita soviética y además con un montón de rusos soviéticos metidos dentro del país, conoce muy bien lo que es nacer y vivir en un país comunista, específicamente de la órbita soviética. Todos ellos hablan ruso porque la Unión Soviética impuso el ruso en todos estos países. De hecho, cuando yo fui a la República Checa pensaba que me iba a defender con el alemán porque la República Checa, que a veces ha estado unida a Eslovaquia y se ha llamado Checoslovaquia, la Unión, y a veces ha estado sola y a veces ha pertenecido, y en otra época perteneció al Imperio Austrohúngaro, pues la República Checa siempre fue conocida porque hablaban checo y alemán. De hecho, Kafka escribió en alemán. Yo pensaba cuando fui por primera vez a la República Checa que me defendería en alemán y me encuentro que ya no hablan alemán, sino checo y ruso. Entonces, también la República Checa y Eslovaquia, unidas y formando Checoslovaquia, formaron parte de la Unión Soviética y se les inculcó el aprendizaje del ruso. Entonces, Merkel no solo conoce bien Merkel debido a eso, Merkel conoce a ambos lados. Merkel conoce lo que fue la Unión Soviética y conoce lo que es la Unión Europea actual. Conoce el comunismo y conoce el capitalismo. Conoce muy bien Rusia y la historia de Rusia y además Merkel era amiga y es amiga de Putin y entre ellos hablaban todo el tiempo en ruso y son muy amigos. Entonces, había que esperar, Biden esperó, porque se lo dijeron los consejeros, porque Biden no tiene cerebro, a que Merkel se retirara de la política para hacer esto. Con Merkel como canciller de Alemania y Trump como presidente de Estados Unidos, esto no estaría sucediendo. Y lo ha dicho Trump y dice la verdad. Ahora, Merkel ya no es la canciller de Alemania, pero Merkel no está muerta, ¿no? No ha querido hablar todavía. Nadie le puede impedir hablar. Yo creo que Merkel hablaría. Merkel no va a hablar porque es muy responsable y ella ya no es la canciller de Alemania. Pero si la Unión Europea estuviese a punto de meterse en esa guerra, con lo cual estallaría una tercera guerra mundial, estoy segura que antes que eso suceda, Merkel va a hablar. Y espero que hable. Porque si alguien no quiere una tercera guerra mundial, es Merkel. Ahora, lo de Putin no se puede llamar invasión de Ucrania ni nada de eso. Lo de Putin es una intervención. Y esto lo ha tomado el sector militar. El mundo militar ha tomado esta palabra del mundo de la medicina, una intervención quirúrgica, ¿no? Bueno, esto es una intervención de Rusia en un cuerpo que tiene problemas de salud para extirpar tumores malignos y luego, una vez extirpados estos tumores malignos y una vez aplicada la quimioterapia y la radioterapia, retirarse.
Es una intervención militar, no una guerra. No es una conquista ni una invasión, es una intervención militar. Cuando Estados Unidos va a Irak, todos los medios de comunicación hablan de intervención militar, no de guerra. Estados Unidos emprendió una intervención militar en Irak, Estados Unidos emprendió una intervención militar en Siria, Estados Unidos emprendió una intervención militar en Libia. Estados Unidos emprendió una intervención militar en los Balcanes. Estados Unidos siempre emprende intervenciones militares, pero cuando se trata de Rusia, los medios de comunicación dicen Rusia invadió. Ahora, ya saben el cuerpo enfermo que es Ucrania. Dicen que la guerra se le está complicando a Putin. Se le está complicando, sí. Él pensaba que iba a ser más rápida porque también están enviando armas. La Unión Europea no ha por sí, o sea, la Unión Europea, es decir, la OTAN no ha intervenido. Es decir, los soldados de la OTAN no han hecho nada, pero muchos países europeos envían armas a Ucrania y Estados Unidos ni se diga. Estados Unidos envió un montón de lanzamisiles tierra-aire. Tantos, pero tantos, que la empresa privada norteamericana a la que se los compró agotó las existencias y por ahora no puede enviar más porque la empresa está rápidamente produciendo más lanzamisiles tierra-aire. Entonces, mientras se le envía armamento a Ucrania, que nunca le va a ganar a Rusia una guerra, la guerra se extiende, hay más muertos, más ciudades destruidas, más hogares destruidos, más infraestructuras destruidas, más desplazados, más barbarie, más todo. Por más armas que se le envíe a Ucrania, no va a ganarle a Rusia. La única forma de ganarle es que interviniera la OTAN y eso se convertiría en una guerra mundial porque la OTAN es Estados Unidos y Europa y la Unión Europea. Y aunque, bueno, y el Reino Unido. Ahora, a Zelensky no le importa y está visto que haya una guerra que acabe con la humanidad, puesto que le pidió a Estados Unidos, puesto que le pide a la OTAN que intervenga, ¿no? Y como Estados Unidos no ha querido intervenir y ningún país de Europa, de la Unión Europea, ha querido intervenir con tropas, ni ha querido bombardear Rusia como él ha pedido que le bombardeen las tropas rusas que están en Ucrania. Tanto Estados Unidos como Europa han dicho que no. Entonces se dirigió hace un día o 2 días a la China, pidiéndole que ataque a Rusia. Zelensky es lo peor que he visto en mi vida. O sea, él quiere una guerra nuclear, una guerra mundial y nuclear. Le está pidiendo a la China que ataque a Rusia. Como Europa y Estados Unidos no le hacen caso, le ruega a la China que ataque a Rusia, sabiendo que eso sería un problema mundial. Por otra parte, pide armas nucleares. Putin tiene armas nucleares que no ha usado. La OTAN tiene armas nucleares que no usará, espero. Pero Zelensky, si las tuviera, las usaría. Este señor debe ser retirado de la política. Este señor debe ser capturado y el que debe ser juzgado en el Tribunal de la Haya es Zelensky, no Putin. Esto no quiere decir que me guste la guerra, pero Putin pidió ayuda y Putin muchísimas veces, porque yo lo escuché, dijo: Europa y Rusia tienen que estar unidas en contra de estas cosas, en contra de los islamistas extremistas, en contra de los nazis, en contra de los vientres de alquiler, en contra del tráfico de órganos. Y es que claro que tenemos que estar unidos en eso, no solamente Europa y Rusia, sino el mundo entero. O sea, en una lucha como esa, eso es algo que no quiere nadie en este mundo. Entonces, ¿por qué el mundo entero no se une en contra del nazismo, de estos grupos nazis que están floreciendo por todos lados? Y también está el capítulo España con Vox, que lo voy a dejar para otro video. ¿Por qué no se une el mundo entero contra estos grupos nazis que están empezando a florecer? Bueno, no empezando, tienen su tiempito, ¿no? Para defenderse de los ataques islamistas, para controlar los vientres de alquiler. Usted no puede tener hijos. Adopte. ¿Cuántos niños huérfanos no hay en este planeta, por Dios?
Yo, si hubiese querido tener hijos y hubiese descubierto que no puedo, adoptaría. En todo caso, los vientres de alquiler es una inmoralidad y le causa un trauma de por vida a la chica cuando entrega el bebé, porque va a estar siempre pensando, entregué a mi hijo, porque aunque el óvulo no sea de ella y el espermatozoide no sea de su pareja, ella lo gestó. Y yo como mujer conozco el instinto materno. No hay derecho que una mujer, porque en un país esté mal dirigido y no haya empleo ni haya las cosas mínimas que tiene que ser un ser humano, tenga que alquilar su vientre. Yo no la estoy juzgando a ella, a las mujeres que alquilan su vientre. Estoy juzgando a los que tienen dinero que las alquilan a ellas. Ellas están en una situación desesperada, si no, no harían eso. Y lo de la venta de órganos, eso tiene que ser un problema que el mundo entero ataque en conjunto. Eso hay que impedirlo. ¿O qué clase de civilización somos? ¿Qué clase de humanidad somos? ¿Qué coño somos? Porque todo es barbarie lo que hacemos. Entonces, a pesar de que los medios de comunicación de masas que dan una sola narrativa acerca del asunto tratan de impedir que sepamos la verdad, pues en Ucrania hay periodistas independientes, gente que se pone gente que vaya, se pone un chaleco antibalas, un cartel que diga prensa, lleva su propia cámara y va. O lleva una libreta, va y anota. Si yo fuera más joven, estaría en Ucrania en este momento, como periodista independiente. Que son los verdaderos periodistas, porque las escuelas de periodismo se han transformado en unas escuelas donde le inculcan a los alumnos les hacen como una lobotomía. En las escuelas de periodismo del siglo XXI, a los alumnos le hacen una lobotomía y los adiestran para obedecer, cuando tengan trabajo, las directivas de los grandes medios de comunicación. Ahora, hay muchas cosas de las que me he enterado por Telesur. Sí, Telesur, la emisora, el canal de televisión que creó Chávez y que cada vez más me doy cuenta de su gran importancia. Ahora, la censura que se está ejerciendo sobre Telesur, sobre Russia Today, el principal canal de noticias estatal de Rusia, es tan grande que no solamente no está en mi televisor y lo pago con el cable, no solamente no está en internet, sino que incluso a Telesur no logra pillar la imagen la señal, de Russia Today. Ni Telesur logra pillar la señal de Russia Today, pero Telesur sí logra comunicarse con los corresponsales extranjeros, con los periodistas independientes que están en territorio ucraniano y que están haciendo allí buscando la verdad. Y es gracias a Telesur que me he enterado de muchas cosas. Si tienen Telesur, sintonícenlo o véanlo por internet. Yo lo veo por internet. Antes había una empresa aquí de cable que incluía Telesur, pero siguiendo los lineamientos de la Unión Europea que implican que no hay, que entre ellos está la no libertad de información, porque eso está. En la Unión Europea hay una no libertad de información. No hay libertad de información, porque ya no hay ninguna operadora de cable que te meta Telesur en tu paquete que tú vas a alquilar. Pero bueno, lo podemos ver por internet. Telesur hace todo lo que puede, está en contacto con los periodistas independientes que están sobre el terreno en Ucrania y en contacto con todo lo que puede. Parece mentira que sea nada menos que la televisora creada por Chávez, la televisora de Maduro, la que nos está informando sobre la verdad. Yo les digo, vean Telesur. En internet, en YouTube. En YouTube pillen Telesur y esperemos que no se le ocurra a la Unión Europea también impedir, sacarnos a Telesur de YouTube. ¿Por qué? La Unión Europea no es lo que yo pensaba y yo estoy sumamente decepcionada. No solo de la Unión Europea, sino de España, que es el país de mis padres y de Europa en general.
Yo estoy decepcionada porque vamos a hablar de España, pero es general, pero sobre todo es español el fenómeno. En España el fenómeno es más agudo. Los españoles no tienen criterio propio. No tienen criterio propio. Los latinoamericanos sí lo tenemos. Y fue un español, Unamuno, que aquí lo tienen en un altar, pues fue un español, Unamuno, quien dijo: no puede llamarse español aquel que no haya vivido durante algunos años en Latinoamérica. Lo dijo Miguel de Unamuno, a quienes ustedes, españoles, si algún español nacido en España me está oyendo, a quienes ustedes adoran. Miguel de Unamuno dijo, repito, no puede llamarse español quien no haya vivido en Latinoamérica. Así que yo sí soy española. Gracias, Unamuno. Unamuno dijo muchas verdades. Fue aquel que dijo, cuando era rector de la Universidad de Salamanca, refiriéndose a los franquistas, dijo: venceréis, mas no convenceréis. Lamentablemente, Unamuno fallece cuando está comenzando la guerra. Tenía problemas de salud ya, fallece en 1936. Unamuno había dicho en 1936 que Franco no le parecía demasiado peligroso porque no era más que un pobre hombre. Y Unamuno muere en 1936 y no pudo ver lo que el pobre hombre hizo con España durante 40 años. Y claro, seguramente si yo hubiese conocido a Franco antes de que se apoderara de España, hubiese dicho lo mismo que Unamuno, hubiese dicho: es un pobre imbécil, es un pendejo, es un pobre hombre, ¿no? Pero el pobre hombre se apoderó de este país. Quizás el destino evitó que Unamuno viviera ese horror, llevándoselo a otro mundo antes de tiempo. Entonces yo le digo a los medios de comunicación de masas: venceréis, mas no convenceréis, porque señores, esto no se va a... Yo sé que buscan un nuevo orden mundial donde haya un solo poder y todos los demás seamos ovejitas y ganado y, como diría Nietzsche, la masa, el rebaño, ¿no? Pero siempre habrá personas como yo que no pertenezcamos al rebaño. ¿Y cómo se arregla un mundo cuyos poderes quieren ir hacia un pensamiento único? Esto, señores, tarde o temprano va a derivar en una guerra mundial. Va a derivar en una guerra mundial, porque siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Cuando alguien, un país, un poder, un partido decide conquistar el mundo entero y ser el único poder, siempre estalla una guerra. Una guerra horrible. Por eso ahora estudio historia. Y bueno, las personas como yo no vamos a permitir, yo ya estoy vieja, pero hay personas jóvenes que tienen criterio, muy pocas lamentablemente. Pero yo espero y le ruego a todos los dioses del Olimpo que no se imponga jamás un pensamiento único. Que la rebeldía triunfe aunque haya que hacer una guerra. El pensamiento único, no. Las utopías negativas de las que nos alertaron escritores y visionarios como Aldous Huxley o Marcuse, por dar dos ejemplos nada más, no pueden hacerse realidad. Y George Orwell también. Esas utopías negativas de las cuales nos alertaron George Orwell, Aldous Huxley, Marcuse y muchos más. Y es hora de volver a leer Un Mundo Feliz de Huxley, El Hombre Unidimensional de Marcuse, a George Orwell. ¿Cómo se llamaba el libro? El libro de Orwell, 1980. Era bueno. Hay que volver a leerlos a todos. Y hay que impedir el pensamiento único. Esta dictadura de los medios de comunicación, por los que además pagamos una fortuna, porque yo pago una fortuna por tener canales de cable y plataformas y eso, no pueden seguir engañándonos de esta manera.
Ahora, hay un lugar del mundo donde todavía el poder no está sentado, donde todavía hay muchas rebeliones, y no es un mundo subdesarrollado, no es África, como pretenden decir los europeos. Hay un lugar del mundo llamado Latinoamérica que se debate por impedir el pensamiento único, y es el único lugar del mundo donde se rebelan. Por eso yo soy una rebelde, por latinoamericana. Entonces, cuando veo a los españoles sin criterio, que aceptan todo y creen todo lo que dicen los medios de comunicación, que incluso te dicen que tú eres una conflictiva y una terrorista cuando dices la verdad, es que es increíble, tanto los de mi edad como los jóvenes, sin criterio. España está llena de una población que no tiene criterio, que no se quiere culturizar, que tú les dices, no, bueno, eso lo dijo Buñuel, y te pregunta un español, ¿quién es Buñuel? Es que no conocen ni a sus mejores cineastas. Es que no han leído ni a sus propios escritores. ¿Cómo vamos a pretender que lean a escritores franceses o latinoamericanos o rusos si no han leído ni siquiera a los españoles? España es un país lleno de gente mediocre, donde a lo mejor se salvan los catalanes y los vascos. Y esto es una verdad como un templo. Solamente puedes hablar cosas interesantes con un vasco o un catalán. En general, que puede que haya excepciones en el resto de España, ¿no? Pero son pocas. Son pocas y yo sigo siendo una rebelde y en eso soy absolutamente latinoamericana. No queremos un totalitarismo de izquierda, pero el capitalismo extremo tampoco. Que no hay otro mundo posible sino esos dos extremos, eso es una mentira, una gran mentira, la gran mentira que nos repiten desde hace 50 años y es una mentira podrida, como la mentira de que Putin es comunista. El comunismo en Rusia desapareció, punto. Ahora no podemos pretender que Rusia sea un capitalismo tan desarrollado como el norteamericano o el alemán o el francés, porque es un país muy grande y arrastra los vicios del pasado. Pero si hay alguien que ha extendido la economía de mercado, que ha hecho crecer la economía, ha sido Putin. Ahora, cuando digo esto, quiero hacer la salvedad que yo prefiero que no haya guerras y que Putin, por supuesto, tampoco es un santo. Yo no estoy diciendo que sea un santo, pero Zelensky es peor. Y Europa debió haber escuchado a Putin. Ahora, ¿por qué Europa no escucha a Putin? Porque Europa pertenece a la OTAN y porque esta es una lucha geopolítica. Esta no es una lucha entre Rusia y Ucrania. Esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Esto es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos está utilizando el territorio ucraniano, como de costumbre, utilizando un territorio que no es el de los Estados Unidos, para realizar una guerra del pensamiento único que por supuesto lo encabezan los Estados Unidos y lo promueven los Estados Unidos contra cualquier cosa nueva que puede haber, como por ejemplo la Rusia actual. Porque lo de la Rusia actual no es un capitalismo extremo, pero no es comunismo, eso no tiene nada que ver con el comunismo. Ahora, que Putin nació en la época comunista, claro, y Merkel también, y Merkel no es comunista. Y yo también nací en la época comunista, solo que no nací en un país comunista, pero sí nací en un país socialista. Venezuela siempre ha sido socialista, exceptuando las dictaduras de Pérez Jiménez y las del siglo XIX, pero Venezuela desde el 58 es un país socialista. Digamos que Chávez acabó con un socialismo de tipo mercantil, de tipo mercantilista y de tipo corporativista y quiso implementar un socialismo más directo y más extremo quizás, pero es socialismo al fin y al cabo. En el 58 Venezuela se convirtió en un país socialdemócrata y sigue siendo un país socialdemócrata. Y Venezuela tampoco es comunista, por favor. La gente entra y sale cuando le da la gana, hasta hay negocios privados. Lo de Venezuela es otra cosa. Bueno, seguramente se me quedan cosas en el tintero porque no hice un guión, ni mucho menos, y ha pasado mucho tiempo desde el video anterior. Pero bueno, pero bueno,
de este video quiero resaltar que lo peor de todo es el engaño del que somos víctimas de parte de los medios de comunicación de masas en el mundo entero. Y que tenemos que tener criterio propio, tenemos que buscar la verdad y no tenemos que buscarla en los noticieros, ni de España, ni de Francia, ni de Alemania, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos, ni de muchos otros países. La verdad la tenemos que buscar nosotros mismos, tenemos que tener capacidad de discernimiento. Y concluyo diciendo que esta es una guerra por el control geopolítico del mundo. Esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Esta es una guerra entre el pensamiento único, enarbolado sobre todo por los Estados Unidos, y una nueva forma y un sistema político más humano que, aunque ustedes no lo crean, ha estado tratando de elaborar Putin, pero ha tenido a todo el mundo en contra, al mundo entero en contra. Y repito, no me gusta que haya guerras, no me gusta ver a los desplazados, no me gusta ver ciudades destruidas, pero esto se pudo haber evitado conversando con Putin. Bueno, los veo próximamente, pero por favor no se olviden de suscribirse al canal. Por favor, suscríbanse, anda. Mil gracias y saludos Venezuela, saludos Colombia, saludos Argentina, saludos toda Latinoamérica, que sé que me ven desde Argentina, Colombia, Venezuela y más países, saludos Estados Unidos, que hay mucha gente que me ve, supongo que son venezolanos y no todos son venezolanos, hay otros latinoamericanos también y saludos Europa. Saludos mundo entero y nos vemos próximamente. Hasta luego. Suscríbanse.